Hola, bienvenidos a otra edición más de Un Mensaje para Ti. Este es el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con tu atención en este día. Durante el transcurso de nuestro programa tendrás información interesante con relación a nuestro ministerio, horarios y dirección. Ahora, por favor, disfruta de este mensaje. A hablar un poquito y a estudiar un poquito más sobre lo que sucede en nuestro cerebro y lo que realmente pasa con nosotras y con todas las personas, que es el tema tan complejo de las emociones. El enfoque que yo le quiero dar en esta mañana, el proceso de pensamiento y cómo los pensamientos se transforman en emociones, queriendo decir que todo empieza en los pensamientos. Entonces usted dice, y es que esta persona siempre se enojona, o yo soy muy llorona, o yo soy muy, paso en depresión, o yo soy muy, y de pronto vemos el fruto, que es la emoción, pero no estamos viendo la raíz, que es donde se origina todo, y es donde tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. La palabra de Dios nos dice claramente que el tesoro de tesoros nuestro, en nuestra vida, no es Dios, o sea, no quiere decir que Dios no lo sea, pero a ver, de lo que Dios te ha dado a ti, Él te dice, el tesoro tuyo, ¿sabes cuál es? Es tu corazón. El tema es que el Señor dice que sobre todo tesoro guardado, guarda el corazón, porque es que de Él mana la vida. Tú te levantas hoy y tú tienes la vida que tienes de acuerdo a cómo has guardado tu corazón. ¿Me estás siguiendo la idea? O sea que si no hemos sido muy prudentes y muy sagaces, porque se requiere mucha sagacidad para el corazón. ¿Por qué? Porque hay un enemigo de nuestra alma que quiere destruir nuestra alma. Entonces, si no hemos sido muy sagaces, si no hemos sido, como dice Pablo, hermanas, que ninguna sea sorprendida o sea ingenua de las maquinaciones del enemigo. Uno no tiene que pasar la vida así como muy ingenuamente. Uno tiene que estar muy pilas de ver realmente qué está sucediendo, qué basura quieren tirar en mi corazón para yo decir, ¿sabes qué? Yo guardo mi corazón y yo tengo que guardarlo porque de él voy a tener la vida y de él depende la clase de vida que voy a tener. Y yo quiero tener una vida que sea gobernada por el Espíritu de Dios y no gobernada por emociones a causa de un mal manejo de mi corazón. Entonces, el punto aquí es realmente para guardar ese corazón y esas emociones y todo lo que implica lo complejo que es el ser, realmente tenemos que empezar por guardar nuestra mente. El apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2, nos dice, renueva tu mente. No dice, pídele a Dios que renueve tu mente. Y esa es una oración muy mal hecha. Y todas la hacemos. Ay, Señor, cambia mi manera de pensar. Señor, transfórmame aquí. Y el Señor te dice, mi hija, te toca a ti. Yo te dije, renueva la mente. Transfórmate a través de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es mi voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Todas pasamos en la vida, todo el mundo pasa queriendo vivir en la voluntad perfecta de Dios, ¿verdad? O saber cuál será la voluntad de Dios, hermano, y cuál será cuando Dios quiere que tú ya mismo compruebes que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, pero esto solo ocurre con la renovación de nuestro entendimiento, que cuando renovamos nuestra mente, entonces somos transformadas. Y Él ya nos dio todo para que eso ocurra. O sea que está de nuestro lado que esa transformación empiece ya. ¿Cómo? Renovando el entendimiento. ¿Cómo lo vamos a renovar? Y eso es lo que voy a hablar en esta mañana. Para renovar, miren, en el cuerpo humano, el órgano más impresionante que usted tiene es su cerebro. El cerebro es asombroso porque cuando nosotros nacemos, Dios nos puso 200 trillones de neuronas. Las neuronas son las únicas células que no se reproducen. O sea, usted nació con un número específico y con ese tiene.
¿Y qué son las neuronas? Son esas células que son encargadas de captar la memoria. La memoria no es solamente captar cómo usted habla o lo que usted estudió o no estudió. O sea, usted no tiene realmente mala memoria, usted lo que tuvo fueron malos hábitos de estudio, porque usted sí tiene buena memoria, Dios le dio a usted 200 trillones de neuronas. El tema aquí es que cada neurona tiene una capacidad de almacenamiento de esa información, no solamente de lo que estudió, sino del lenguaje, del hecho de que usted camine. Todo eso es, el cerebro memorizó los movimientos, el hecho de que usted corra, el hecho de usted jugar, ser hábil por ejemplo, las que tejen. Cuando uno empieza a tejer con 2 agujas, uno se hace un lío, ¿verdad? Y uno empieza ahí. Pero después usted ve que con la práctica, hasta las señoras están viendo así la novela y ni miran el hilo y van tejiendo y tejiendo y tejiendo y tejiendo. Se mueren a los 2 años, del 0 a 2 años, se mueren no es que se mueran, sino que se ocupan. Se llenan, se ocupan porque usted necesitó independencia. Por eso se llaman los terribles 2, porque a los 2 años el niño entendió que él no era un brazo de su mamá, que él no era una pierna de su mamá, que él es una persona y que él puede ir, explorar, escalar, tocar. Él entendió que es una persona independiente de su mamá y uno cree que eso es lógico, pero no es lógico. Acuérdese que el bebé se formó aquí, el cordón va con usted, nació, usted le dio su comidita, usted le cambió todo. Los niños están muy apegados a su mamá y ellos ya como que a los 2 años ya ellos entienden, no, yo soy una persona y voy a vivir la vida y a explorar. Y por eso uno dice, ay Dios mío, 2 años, ¿verdad? Rum, rum, pasan por todo lado los terribles 2. Pero con esos 100 trillones de neuronas que nos quedan, yo le tengo una excelente noticia. Porque la capacidad de almacenamiento de esos 100 trillones con los que nos quedamos, tenemos hasta 3 millones de años de información. No hay computadora en el mundo que te pueda guardar información, archivo, hasta 3 millones de años. Y se sabe, porque hoy en día cuando hacen los encefalogramas y ellos ven, realmente el uso de la capacidad de tu disco duro es del 0.01 cuando las personas llegan como a unos 70 u 80 años. Por eso ellos dicen, wow, si tenemos todo este resto de neuronas sin llenar, quiere decir que nosotros podemos tener información hasta 3 millones de años. Y ahí yo me pregunto, ¿por qué Dios habrá hecho un cerebro tan capaz y tan complejo para que solo lo usemos al 0.01? O sea, si no vivimos los 3 millones de años, si no vivimos 100 años a lo más, ahí están las matemáticas, es el 0.01% del uso de nuestro cerebro. ¿Por qué lo hizo? Y yo tengo que irme al Génesis realmente a entender que cuando Dios pensó en ti y en mí, Él pensó en un ser que se comunicara cara a cara con Dios. Cuando no había pecado todavía, y el Señor le dice, Adán, ve y ponle nombre a todos los animales. Esa fue la tarea. Cuando vemos el reporte de Adán, fue un reporte en donde él no solamente le puso nombre, sino dice la palabra de Dios que él los clasificó y les puso nombre según su función. Wow, o sea, una mente brillante. Realmente el tipo tremendo en su ejecución, en poder ver a Dios, en poder hablar con Dios, en el poder entender cosas de Dios. Ahora, usted sabe que en Génesis, en el capítulo 3, es donde entra el pecado realmente a la creación, a la raza humana. Y parte del engaño de Satanás, en el versículo 4, le dice Satanás a la mujer cuando la está tentando a comer de ese fruto, le dice, ¿sabes qué? No van a morir, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios,
Ese fue como el gancho, pero él muy clarito dijo, con el conocimiento del bien y del mal. Y antes el hombre solo conocía el bien, solo conocía a Dios y su creación, pero a raíz de esta caída, él entra a la mente del hombre o al conocimiento del hombre lo que es el mal. Y usted sabe las consecuencias de la caída, ¿verdad? Usted sabe que le dijo Dios al hombre, número 1, la muerte física. Número 2, cuando tú labres la tierra, ya la tierra no va a ser tan generosa, sino que ahora van a haber espinos y te va a costar trabajo la tierra. Y otro también, la mujer, tu deseo será para con tu marido, estarás bajo el deseo de él y tendrás tus partos con dolores. Pero yo digo también que otra de las consecuencias es que Dios le puso un límite a nuestra mente. Porque donde Dios nos hubiera dejado con toda esta capacidad, Dios nos creó en eternidad. Dios no pensó en Adán y Eva para morir. Dios los creó en eternidad, pero la consecuencia del pecado fue la muerte. Entonces, al haber muerte, Dios tiene que cubrir la mente también en su capacidad. Entonces, usted tiene una mente brillante. Ahora, dice también 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, nos explica el apóstol Pablo que ahora, o sea, mientras que estamos en este cuerpo, vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo. Pero entonces, o sea, quiere decir que cuando estemos con el Señor, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, dice el apóstol, pero entonces conoceré yo tal y como yo soy conocido. Cuando Dios promete un nuevo cuerpo, cuando Dios promete esa resurrección, no es que te va a cambiar. Yo voy a ser Gloriana, o sea, yo voy a poder reconocer a Jessica, yo voy a poder reconocer, y ustedes me van a poder reconocer, es el mismo cuerpo, pero un cuerpo glorificado, un cuerpo original en el diseño de Dios. Y entonces, por eso dice la Biblia, que hay muchos misterios que en esta tierra nosotros no vamos a poder entender, pero que se nos serán revelados cuando estemos con el Señor. Y a veces tratamos de dar respuestas a cosas complejas de la vida. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? Y cuando nos encontramos en crisis, hasta nos enojamos a veces con Dios porque no entendemos. ¿Alguna le ha pasado? Claro que sí. Solo necesitamos una palabra de Dios en momentos tremendos para que pueda nuestra alma, tal vez no entender, pero sí tener paz. Volviendo al tema de los científicos y lo que ha avanzado la neurociencia, ellos han llegado a una conclusión que dicen que para que nosotros tengamos armonía y balance entre nuestra mente y nuestras emociones, toda nuestra vida, el hombre necesita meditar. Meditar. ¿Qué quiere decir esto? Que no cierres el día como un animalito, o sea, que ya pasó y pasó, sino que realmente tomes cada evento de tu vida, lo dicen los que no tienen a Dios, pues que tomes un evento y analices. Por cierto, la palabra meditar no es pensar solamente en eso y pensar. La palabra meditar se define como cuando usted analiza una oferta de trabajo. Eso es meditar, como cuando usted analiza una oferta de trabajo. A ver, ¿qué cosas usted analiza en una oferta de trabajo? Usted analiza cuántas horas, cuánto me van a pagar, a cuánto me queda de distancia de mi casa, a ver si es rentable, porque a veces te ofrecen bien, pero tienes que ir a trabajar en otra ciudad. El costo es muy alto, voy a tener que salir fuera de mi casa, o el horario no me conviene. Y entonces usted tiene que empezar a darle la vuelta a todo para poder decir, me conviene, lo tomo o no lo tomo, ¿verdad que sí? Eso es meditar. Meditar es que usted agarre un suceso y usted le dé vueltas, no se quede solo con el punto, es que me dijo y es que fue así, y yo le dije y fue así, y él siempre es así, y todo siempre es así.
Cuando de pronto lo que necesitas es darle vuelta y mirarlos por diferentes ángulos. Ahora, eso te lo dice la ciencia, eso te lo dice un neurólogo. Para tú poder tener balance y que tú no seas dominada por emociones de depresión, de enojo, de ansiedad, tú necesitas tomar todos los sucesos de la vida y meditarlos. Pero los cristianos tenemos esto dicho desde hace muchos años. Josué, en el capítulo 1, en el versículo 8, el Señor le dijo a Josué: mira, Josué, tú vas a entrar a una tierra que yo te la voy a dar y tú nunca has sido administrador de tierras. Tú has pasado de esclavo a vivir 40 años en el desierto y ahora vas a llegar a administrar un país. Eso no se aprende así nomás. Para que tú puedas saber que te va a ir bien, tú necesitas hacer algo. Tú necesitas recitar siempre. Realmente, otra versión dice: estudia constantemente. Ese siempre es un constantemente. Dice: estudia constantemente el libro de la ley. O sea, ya yo te di en lo que tienes que enfocarte, Josué. Y medita en él. ¿Cuándo? De día y de noche. ¿Por qué? Mira, Dios le dice: cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y así prosperarás y tendrás éxito. Realmente otra versión dice que medita en él de día y de noche, y mira lo que dice: para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito. Porque si yo no medito en esto, si yo no lo tengo en mi memoria, me voy a acordar en el momento que tenga que ejecutar algo. No me voy a acordar. Por eso el Señor, antes de entrar a la tierra, le dijo: Josué, mira, de día y de noche, repasa, repasa, repasa. Y eso es memorizar. A usted seguro le fue mal en algún área, realmente porque o no le explicaron bien o no le dedicó mucho tiempo de estudio. ¿Cuántas estudiamos 5 minutos antes del examen? Apenas para responder la pregunta. 2 días después se le olvidó. ¿Sabe por qué? Porque el cerebro tiene algo que es que él no acumula basura. No todo lo que usted ve se almacena. Cuando algo no queda bien aprendido, las memorias son como árboles. Cuando usted le toman un encefalograma y usted le hacen un estudio de su memoria, son como árboles. Y cuando son esas nebulosas o esos árboles bien densos, quiere decir que hay una muy buena memoria establecida. Pero cuando usted no memoriza bien, se dice que son árboles como torcidos. Y por eso usted duerme. Algo importante que pasa cuando usted duerme es que Dios tiene unos organismos que casi que podan esos árboles mal formados, y lo que no se aprendió bien, mijita, se olvida. Va al basurero de la mente. ¿Por qué? Porque usted no puede estar ahí almacenando todo lo que ve, no, sino que realmente lo que usted medita es lo que usted memoriza. Entonces la vida es muy fuerte como para vivirla conforme vaya saliendo o como yo vaya sintiendo o como otro me vaya diciendo, porque la meditación es personal y lo que tú has leído de la palabra constantemente en algún momento te va a salir y lo vas a saber qué hacer, qué decir en el momento de la necesidad. Miss Dory Austin es la mamá del pastor Joel Austin ahí en la iglesia donde estamos, en Houston, y ella dice que ella lo que ella hace siempre es poner depósitos de fe a su alma. ¿Cómo ella pone depósitos en la cuenta de su alma de fe? Leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, porque en el momento en que yo necesite hacer un pago de fe o tomar un paso de fe, yo voy a tener reserva en la cuenta. No me van a coger en bancarrota. Y a muchas la vida nos agarra en bancarrota en situaciones difíciles. Por eso es que el Señor le advierte: llénate de mi palabra, nútrete, cuidado. Y no es que tengas que tener el plan de lectura, y aquí es donde a mí me libera esto. A nosotros siempre se nos dice: es que todos los días tienes que leer, y uno dice: es que si no leo estoy mal con Dios. No, no se trata de religiosidad, se trata de que tu alma necesita, así sea un versículo. Dios no dice: hey, léete todo el libro de la ley. No le dijo eso: todos los días tienes que leer un capítulo del libro de la ley. Le dijo: medita en la ley. ¿Qué quiere decir? Que agarres, aunque sea
pero una palabra o dos o tres o lo que el Señor te hable, y tú agarras eso y tú dices, ¿qué quiso decirme Dios? ¿Qué es? Esa es una palabra para mí. Y entonces escribes, le pones fecha, porque en el momento en que la necesites va a estar allí la palabra. O de pronto es provisión para ese mismo día. Y ahí es donde el carácter realmente se tiene que manifestar. En donde es una mujer apacible. Y eso nos lo dice el apóstol Pablo a nosotras las mujeres. Fomenten un espíritu apacible. Y uno dice, apacible, suave. Dice, no, Señor, pero la vida no me ha hecho ser suave. Pero no es la suavecita que de la novela, no, o la princesita que no sabe hacer nada. No, el espíritu apacible es como un lago que aunque hay una tormenta, el agua está en calma, porque sabe cuándo se va a levantar, sabe cómo esperar, sabe cómo orar. Hay muchas situaciones en donde te estás levantando en contra de los tuyos, cuando el Señor te dice, estás desubicada, mija, acuérdate, medita, mira por otros lados. Preséntame a mí la causa, que yo soy el que voy a obrar. Porque a veces queremos cambiar con decir, y sabemos que no va a cambiar, pero se lo digo para desquitarme o para sentirme mejor. Usted sabe de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Pero se lo digo, pero el Señor dice, si tú metes la mano, yo no voy contigo. No, Señor, entonces yo te digo, Señor, entonces tú cambias, tú peleas a favor mío. Tú, Señor, eres el que me va a dar al final el bien. Y entonces puedo empezar a tener en mi vida ese espíritu apacible que el Señor quiere que nosotras tengamos. Amén. Pero todo empieza con empezar a renovar la mente, porque es que yo así aprendí a hacer las cosas. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Pero el Señor te dice, pero mi amor es eterno, mi amor está contigo, yo he estado contigo, mis ojos están puestos sobre ti, yo te creé a ti, tú eres un diseño, te pareces a tu papá, mira la mente brillante que te di, la mente. Miren, muchos de ustedes todavía tienen sueño y dicen, no hombre, pero si a mí nada se me pega, yo soy terrible. No, recuerda, tienes 100 trillones de neuronas, de las cuales has usado como unas, no te voy a decir cuántas porque no sé. Pero te quedan muchísimas para decirle, tengo la mente de Cristo. Cuando algo está difícil, diga, tengo la mente de Cristo, Señor, tú me vas a dar el método, tú me vas a ayudar a cómo hacerlo. Hay negocios que le quieres entrar, pero hay temor porque no sabes cómo hacerlo. Señor, dame la mente tuya para poder entrar, para hacerlo con excelencia, para hacerlo bien, en el nombre de Jesús. Y voy a declarar que tu palabra se me va a pegar, esa sí se me va a pegar, pero voy a meditar, aunque sea un versículo al día, yo me voy a plantar en tu palabra. Yo necesito entender el mensaje completo, yo necesito entender quién soy. Eres comprada por la sangre de Cristo, eres dueña del Señor, no perteneces a ningún otro redil, y más te vale que entiendas esto, para que no estés saltando de rancho en rancho. Tú tienes un rancho y es el rancho de tu Dios Todopoderoso. Amén. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Y para terminar, quiero dejarte con 2 Corintios en el capítulo 10, versículo 5. Como hemos vivido tanto, se han levantado en nuestra mente argumentos, fortalezas, pensamientos torcidos que producen emociones torcidas. Y entonces, para nosotras cambiar eso, nos dice el Señor en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, que destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Déjeme mostrarle algo. Yo le dije que así es su cerebro, ¿verdad? Ahora, abre su cerebro y cuando usted abre esa corteza cerebral, en el centro va a encontrar una bolsita o un órgano así. Cuando usted abre, usted va a ver algo en el centro que se llama el hipotálamo. Y el hipotálamo es el que recibe la información. En otras palabras, el hipotálamo es como esa torre controladora de los vuelos. Tiene todos los aviones llegando y va a decir, usted se espera, usted va aquí, usted despega, usted entra. Eso hace el hipotálamo con los pensamientos. El hipotálamo los tiene allí
y los evalúa. El problema es que nosotros no le damos al hipotálamo el tiempo de evaluarlos. Tal cual viene el pensamiento, así lo dejamos. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre el enojo. No te dejes demasiado tiempo con una situación sin resolverla tú. Porque cuando no la resuelves, el hipotálamo tiene entre 24 y 48 horas. Si dices, si el pensamiento no fue sacado, el pensamiento se instala. Y después el pensamiento pasa por la amígdala cerebral, que está más abajito del hipotálamo, está justo debajo del hipotálamo. Y la amígdala cerebral es chiquitita, pero ese es como el laboratorio químico. A todo pensamiento decide si le pone una huella emocional. Entonces, si aquella situación te produjo ansiedad, algo que se parezca, el cerebro recuerda las neuronas que tienen relación a esos eventos, y entonces la huella o la amígdala cerebral va a tocar y va a sacar la misma emoción. Entonces vuelves a sentir ¿qué? Ansiedad, porque fue la huella que le puso al pensamiento. Por eso, antes de que baje a tu amígdala cerebral y se quede así en tu corteza almacenada como un evento de enojo no resuelto, negativo, antes de que eso suceda, tú necesitas tenerlo en el hipotálamo, o sea, no esperar más de 24 horas para decir: sí, Señor, me enojó, estuvo mal, no debía haber pasado por esto, pero esto yo a ti te lo entrego. Y eso quiere decir 1 Corintios 10, cuando dice: somételo a Cristo, no lo abraces de una vez. No seamos tan ingenuas y tan tontas de tomar todo lo que viene y masticarlo. Sí, uy, terrible, se quedó en tu memoria. Porque el problema es que eso te va transformando tu actitud y luego tus emociones. Ahora, hermana, pero ¿cómo hago yo ahora para editar todo eso que yo no hice antes? Por eso te dije, el cerebro es el órgano editable. Tú tienes que venir, cuando vuelva otra vez esas emociones que tú no sabes de dónde salieron, tú necesitas lápiz, papel y tiempo con Dios. Y escribir: Señor, a ver, empieza, Espíritu Santo, examíname. ¿Qué es realmente lo que me enoja? Me enojó esta vez, me enojó esta vez. Sobre todo con los más cercanos es que pasa eso. Porque a ti no te hiere el fulano de tal que ni conoces, a ti te hiere los cercanos, ¿verdad? Entonces tú empiezas a apuntar y a escribir, y de pronto el Espíritu Santo te va recordando cosas aún atrás que tienen todos que ver con el mismo sentimiento. Y entonces tienes que traerlo a Cristo otra vez y someterlos. Acuérdate, los volviste a traer al hipotálamo. ¿Y de qué vas a hacer con ellos? Muchas veces los rumeamos. ¿Qué quiere decir? Volvemos, los bajamos de la corteza al hipotálamo. Uy, sí, qué terrible, me hizo esto, esto y esto y esto. Los consentimos y volvemos y plip, y los dejamos para adentro. No, es sácalos otra vez, escríbelos, míralos y pídele a Dios una palabra. Eso es la clave. No se trata de simplemente cambiar tu manera de pensar, de no soy así y sí soy así. No, es que la palabra de Dios es esa daga que me hace decirle esos pensamientos: pues ahora te tengo cautivo yo, y en el nombre de Jesús te vas a ir de mi vida. Y entonces recibes y llenas de la verdad de Dios, porque los argumentos que se levantan son mentiras de Satanás que tienen que ser reemplazadas por la verdad de Dios. Amén. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Y si al transcurso de este mensaje tú has reconocido que necesitas a Jesús, por favor repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón, te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de esta forma, yo te invito a que nos visites en el 4519 East Delmar Boulevard, aquí en Laredo, Texas, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia. Si el mensaje de este día fue de bendición y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamarnos al 956-712-2484 y pedir tu copia. Dios te bendiga y esperamos verte en nuestra próxima edición.